Yo no voy a la iglesia porque está lleno de gente hipócrita. Así me dijo una vez una persona cuando yo estaba invitándolo para que pudiera integrarse a una comunidad de fe, a una comunidad cristiana. Y esa fue su respuesta. Yo no voy a la iglesia o a las iglesias porque está llena de gente hipócrita. La verdad es que, como en muchas ocasiones habemos personas que nuestros actos no son tan congruentes con nuestras palabras. Entonces se ha dado motivo a este tipo de afirmaciones. Sin embargo, tenemos que entender algo. Como alguien mencionó, la iglesia es un hospital para los pecadores. Jesús mismo dijo que Él no había venido a buscar a justos, sino había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él mencionó en alguna de sus discusiones con los religiosos de su tiempo, dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Así que los que estamos en las iglesias, pues necesitamos de la salud de Dios, ¿verdad? Necesitamos que Dios siga haciendo su trabajo de perfeccionamiento, de santificación, de formación en nuestras vidas, para que nuestra forma de actuar refleje nuestra manera de hablar también. ¿Por qué te platico esto? Bueno, por esta historia que quiero leerte. Es muy breve, pero describe uno de los grandes problemas de todos nosotros. Dice así: Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Fíjate cómo termina esta pequeña parte de la historia. Dice: y el Señor oyó sus murmuraciones. El libro de los números, te he dicho, estoy leyendo para ti números 12, 1 al 4, y te he comentado que el libro de los números es el libro de las murmuraciones. Una y otra vez el pueblo de Dios murmura contra Dios. El pueblo de Dios se enoja contra Dios y trata ahora sí que, como decimos de una forma muy burda, trata de presionar o meter presión a Dios con sus rebeldías. Y es que este es uno de los grandes problemas que vivimos todas las personas, no solamente las que estamos en las iglesias, también las que no lo están. Uno de nuestros grandes problemas es la rebelión contra la autoridad. No nos gusta someternos a absolutamente nadie. Y estas historias que te he estado leyendo y platicando del libro de Números son historias no de gente que no conoce a Dios o que no haya tenido un encuentro con Dios, sino justamente son las murmuraciones del pueblo de Dios contra su Creador. Son acciones de rebeldía que el pueblo de Dios tiene, y que manifiesta de una forma franca y abierta contra su Creador. No nos hemos podido quitar en miles de años este virus de la rebeldía. Todos nosotros padecemos de una forma u otra de ese problema. Y cuando vemos a alguien con autoridad y que él quiere decirnos las cosas que tenemos que hacer, lo más natural así, pero nos sale de forma muy, muy natural, ¿verdad? Nos rebelamos contra eso. Y Dios es experto en tratar con nuestra rebeldía. Te sigo leyendo la narración, lo que pasó. Dice así: y el Señor oyó sus murmuraciones. De pronto, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam
Y cuando ambos se acercó, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Es decir, la cosa se puso muy seria. Dios había escuchado las murmuraciones de Aarón y María, el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón y su hermana María, hermana también de Moisés, y habían estado hablando mal de el líder, ¿verdad? En este caso Moisés. Pero el asunto es que, como dice Watchman Nee en su famoso libro de autoridad espiritual, ellos no están conscientes de que Dios es el que ha dado una autoridad sobre la vida de Moisés. Dios es el que ha puesto su autoridad sobre él. Y por lo tanto, el rebelarse de María contra Moisés y de Aarón también contra Moisés refleja una rebelión contra la verdadera autoridad, porque los seres humanos no tenemos autoridad por nosotros mismos. Los seres humanos tenemos autoridad en algunos momentos de nuestra vida, pero porque Dios nos ha dado el privilegio de tener cierto grado de autoridad, cierto grado también de responsabilidad y cierto grado de poder decirles a las personas lo que tienen que hacer, pero justamente porque esa autoridad no es nuestra, ese poder no es nuestro, entonces necesitamos, los que en algunos momentos ejercemos la autoridad y el poder, necesitamos estar bien conscientes que tendremos que dar cuentas ante el verdadero dueño de la autoridad. El libro de Apocalipsis es muy descriptivo. En Apocalipsis, el capítulo 13, se habla de que hay un enemigo del pueblo de Dios, la bestia. La bestia, Dios está allí protegiendo a sus fieles, a sus seguidores, pero hay una parte de la Biblia allí en Apocalipsis que dice que a la bestia le fue dado el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Le fue dado el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la conclusión es que Dios es el dueño del poder. La bestia tiene un determinado poder, pero ese poder Dios se lo concedió, Dios se lo presta. Pero uno de los grandes principios del Apocalipsis es que todo el poder es de Dios, le pertenece a Dios, la autoridad le pertenece a Dios. Y por lo tanto, como te mencioné hace un momento, pues necesitamos estar bien conscientes de que si en algún momento tenemos poder, tenemos autoridad, necesitamos tratarla con mucho cuidado, esta autoridad, porque nos ha sido prestada. Dios no se la regala a nadie, Dios se las presta a las personas. Y en este caso, cuando Aarón y María están murmurando contra Moisés, atrás de Moisés está Dios. Y Watchman Nee dice de una forma muy cruda, y me parece que es verdad, dice que quien resiste a la autoridad y quien se rebela contra la autoridad que Dios ha delegado en una persona, realmente se está rebelando contra Dios mismo. Dios ha puesto a las autoridades, Dios ha puesto a los siervos que trabajan en sus iglesias, Dios les ha dado la autoridad a los pastores, a sus siervos, y cuando hay un espíritu rebelde, una acción de rebeldía contra eso, entonces necesitamos ser muy cuidadosos, porque Dios es el que está atrás de esa autoridad. Y efectivamente, este vecino que te decía, al que invité a la iglesia y que me dijo, la iglesia está llena de hipócritas, podríamos darle la razón, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque
Pues aquí tenemos el caso del sumo sacerdote y de su hermana, que están hablando y están actuando en contra de la autoridad que Dios ha puesto sobre Moisés. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que cada uno de nosotros habremos de responder sobre nuestra propia rebeldía. Los hipócritas responderán ante Dios por su hipocresía, pero los rebeldes responderán a Dios por su rebeldía. Y los mentirosos responderán a Dios por sus mentiras, y los que usan mal el poder responderán a Dios por el mal uso del poder. Así es que, efectivamente, en la iglesia habemos personas con muchos defectos. No hay iglesias perfectas ni gente perfecta en las iglesias. Habemos personas que creemos en la gracia de Dios que restaura vidas y que arranca de nosotros esa rebeldía para hacernos obedientes a las autoridades, pero principalmente obedientes a Dios. Que Dios te bendiga.